Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y no vean nuestro eclipse y hay apagones. Ya. Todavía no vino lo bueno. Usted Nos llegó antes el eclipse, pastor. Llegó antes. Presidente, Padre, gracias por este día. Gracias por tu presencia. Sabemos que tienes todo bajo control. Y en el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos que tu presencia en ese lugar no se aparte. Queremos contar contigo este día. Que sigas permaneciendo en este lugar para darnos comprensión, entendimiento y asimilación de la palabra. Por favor, Espíritu Santo, no te vayas. Te queremos, te anhelamos y deseamos que nos llenes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los escribas y los fariseos, aparte de la ley de Dios, los 10 mandamientos que le encontramos en Éxodo y Deuteronomio, ellos habían inventado 800 reglas más. Habían inventado otras reglas. Imagínense, aparte de la ley de Dios, 10 mandamientos y estar atento 800 o más de 800 reglas que hicieron los escribas y los fariseos. Entonces aquí Jesús le dice: vengan a mí los que están cansados de cargar una religión. Vengan a mí todos los que están cansados de cargar una tradición. Vengan y yo los voy a hacer descansar. ¿Ok? Y en el versículo 29 habla de un yugo. Y vamos a ver, nos regresamos al principio. Si no saben qué es un yugo, ahí vamos a ver un yugo, ¿de acuerdo? Ese es un yugo. El siguiente, otra forma de un yugo. Ese es un yugo que en el tiempo de Jesús era muy común en el pueblo hebreo de usar esos instrumentos para trabajar en la tierra. Y también vemos ahora el siguiente, y es finalmente así es como se trabaja, y así es como los bueyes cargan este yugo, y lógicamente pues para el trabajo, para el campo. ¿Ok? Bien, entonces una vez que tenemos la idea, ahora vamos a comenzar. Entonces el yugo en griego se pronuncia como sugos. Es un instrumento que sirve para unir precisamente dos animales de trabajo, en este caso bueyes, para el trabajo, y a veces es un trabajo duro. Y también sirve para arrastrar algunas cosas. En aquel tiempo arrastrar madera o piedra. Entonces estos animales bendecidos es lo que hacen el trabajo. Bien, ahora en el versículo 28 encontramos un llamado. Digan conmigo, llamado. Este llamado es un llamado compensador. Pero si nosotros analizamos un poquito más profundo este versículo, nos vamos a dar cuenta que en griego la palabra traducido venid es una exclamación construida sobre un adverbio que tiene la fuerza de imperativo. Y dice venid, es una orden, dice venid a mí. Ahora, el contexto más adelante y más atrás, habla es un imperativo en tiempo auristo. Y ese tiempo auristo significa un presente continuo. Fíjense bien, tiempo auristo es presente continuo. Es decir, hace 2000 años Jesús dijo esto y sigue siendo vigente y sigue haciendo ese llamado y esa invitación. Pero es una invitación que trae grandes recompensas. Es una invitación que trae beneficios para el ser humano. La única condición que encontramos en el versículo 28 es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad y confiemos en Él.
que confiemos en Cristo. Vamos a continuar. Y allí mismo en el versículo 28 dice, trabajados y cargados. Trabajados significa, o nos da la idea, o nos habla de agotamiento físico. Y cargados tiene el sentido de que uno lleva un peso grande por encima y eso hay que quitarlo. Entonces cuando Jesús le dice esto al pueblo judío, a sus discípulos, es que en ese tiempo estaban cargando 800 y tantas reglas en los hombros de ellos, y era una carga pesada, por decir así, su religión. Y Jesús pues les está haciendo esa invitación. Y vamos a ver Hechos 15, 10. Ahí tenemos Hechos 15:10 y dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se fijan? Estaba refiriéndose o estaba recalcando, refiriéndose a los escribas y a los fariseos, que ellos inventaron un montón de reglas y de leyes para el pueblo. Inclusive ni ellos mismos pueden cargar. Por eso dice el Señor, dice el apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En el versículo 28 nos ofrece y nos promete un descanso de tales cargas sobre sus súbditos de su reino. Es decir, los discípulos, los creyentes, los hijos de Dios, ya no cargamos una carga como cargaban los judíos en el tiempo de los fariseos. Ahora el Señor nos está prometiendo un descanso, nos está prometiendo descansar en Él. Y lo que Él nos promete no es un escape o alivio del temor o la ansiedad o la incertidumbre, sino que Él nos invita precisamente para descansar de todas esas cosas. Bien, ahora vamos a ver qué es el yugo y para qué sirve. Bueno, pues el yugo, como vimos hace rato, es una madera que está labrado y se pone sobre el cuello de los bueyes y se ata en ellos precisamente para el trabajo en el campo, así como vimos hace un momento. Cuando dice la Biblia en el versículo 29, cuando dice llevad mi yugo, da a entender que hay otros yugos. Fíjense bien, enfoque su mirada en el versículo 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que da a entender es que hay otros yugos. Pero Jesús dice: yo también tengo un yugo y yo quiero invitarles y lleven mi yugo. El yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar metafóricamente como la carga del pecado. El pecado llega a ser una carga para el ser humano. La carga de los líderes religiosos en su tiempo, que exigían al pueblo, a la gente, les exigían que cumplan la ley. Les voy a dar solamente un ejemplo. Si una persona sale de su casa y va al centro, un ejemplo, el centro, cuando regresa de su casa, entrando a su casa, entrando a la puerta, tiene que lavarse las manos, la cara y los pies. Ahora dime usted, ¿y eso qué? ¿Y eso qué tiene de importancia? Lavarse las manos, los pies y la cara, y entonces ya tú puedes entrar a tu casa. Pero era una regla, porque ellos dicen que cuando tú sales a la calle, allá fuera de tu casa, te contaminas y traes contaminación. Entonces cuando se lavan los pies, la cara y las manos, se quita la contaminación. Bueno, por decir así, a lo mejor higiénicamente puede ser, pero ellos lo veían como algo que tenían que cumplir y tenían que hacer, y es una carga que demanda de manera excesiva los líderes religiosos, específicamente los fariseos, ¿sí? Y los sacerdotes de aquel tiempo. Mateo 23, versículo 4, dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Quiere decir que estos señores solo se dedicaban a hacer leyes, pero ellos no lo cumplen, y ellos quieren que la gente lo cumpla, ¿sí? Y ellos encampantes que no quieren hacer ninguna. Capítulo 15, versículo 10 del libro de los Hechos, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso es un versículo que ya lo vimos hace rato. Ok, otra cosa importante que habla del yugo que estaban cargando los judíos en aquel tiempo era la tiranía de los gobernantes. Y recordemos que en ese tiempo estaba el Imperio Romano, y el Imperio Romano pues les estaba sacando hasta lo que no tienen, y tienen que pagar impuestos, y tienen que hacer tantas cosas. Esos gobernantes pues estaban pues allí haciendo su trabajo de mala manera, y aparte de eso hacían matazones de judíos. En una ocasión en el templo ahí no nada más mataron como 2,000 judíos, así de rápido. Y la otra cosa que metafórica habla del yugo del tiempo de Jesús y de la sociedad era la fatiga en la búsqueda de Dios, porque la gente quiere buscar a Dios y deseaban a Dios, pero hay muchas reglas que los impiden, hay muchas reglas que obstaculizan entrar a la presencia de Dios. Pero el descanso que Jesús promete es paz con Dios, es paz con nosotros mismos, y tener una relación personal con nuestro Dios. Y cuando cargamos el yugo de Dios nos transforma el trabajo en algo que no cansa, transforma los mandamientos de Dios en algo que no cansa, sino que nos fortalece, nos da vitalidad, nos construye y nos edifica. Ahora vamos a pasar y ver exactamente qué es el yugo de Cristo. Por eso dijimos que dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Cristo estaba ofreciendo un yugo. Aquí viene lo bueno, interesante. Cristo estaba ofreciendo un yugo, que significa que había otros yugos. Y Jesús dice: ok, de todos los yugos que hay, yo también tengo un yugo que les conviene. Es un yugo que les va a ayudar, es un yugo que no se parece lo que ofrecen las religiones, y vamos a ver eso. En contraste con la pesada carga del legalismo de los judíos, Jesús convoca a una relación abierta, libre y leal. Dice: mi yugo, que nos permite observar la rectitud de la ley, no como una carga, sino como algo que la ley de Dios nos ayuda para mantenernos seguros. Muchas veces pensamos y decimos: no, la ley de Dios es muy difícil, los 10 mandamientos son muy difíciles, no, pues ¿quién los va a cumplir? ¿Por qué Dios nos inventó y nos dejó 10 leyes, 10 mandamientos? Los mandamientos de Dios precisamente es para proteger a la humanidad. Por ejemplo, los padres de familia, cuando tienen un niño pequeñito, chiquitito, que todavía no sabe que si se brinca un escalón se puede caer o cualquier otra cosa, entonces a los padres le ponen límites a ese niño y le ponen límites: mira, esto no se hace, esto no lo agarres, esto no lo tumbes, no corras por aquí porque te puedes caer. Aparentemente para el niño le están poniendo reglas y leyes, pero esas reglas y leyes es precisamente para protegerlo, para cubrirlo a que no se dañe. Ahora, la ley de Dios, la palabra de Dios, no es para hacernos la vida imposible, no es para hacernos que nosotros vivamos agobiados y fatigados, sino que es precisamente para protección, para protegernos. Cuando se habla de yugo, representa trabajo y carga, lógicamente, pero por ejemplo, el yugo del Antiguo Testamento es la ley de Dios, los 10 mandamientos, y la ley del Nuevo Testamento también es la doctrina. Y dice Jesús mismo: si tú cumples los primeros 2 mandamientos, ama a Dios y a tu prójimo,
has cumplido los otros que siguen. Se te hace fácil cumplir los otros, pero si no amas a Dios y no amas a tu prójimo y todo lo demás, pues va a ser difícil y pues vas a transgredir todos los que siguen. ¿De acuerdo? Ok, ahora, el yugo significa sometimiento a una autoridad y también habla de un yugo desigual. Ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo hace una mención. Y para este versículo, cuando habla de yugo, cambian las palabras originalmente. Y aquí la palabra que está escrito, o su original es heterosugeo. Significa estar desigualmente enyugados. Es como si le ponemos el yugo a un buey y un burro, ¿sí? Ahora, la otra palabra es heteros, y esto nos dice que una clase diferente que no concuerda. Y por eso el apóstol Pablo escribe, segundo de Corintios, y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es lo que estamos diciendo, que entra la palabra heterosugeo. Una desigualdad, un enyugamiento desigual. Y no se puede poner el yugo con un buey y un burro, un burrito. No se puede, porque no va a ser algo bueno. Por eso el apóstol Pablo instruye a los creyentes que tengan cuidado, no se vayan a enyugar de manera desigual, porque entonces no van a funcionar bien las cosas. Cuando dice mi yugo sobre vosotros, ahí mantengan su vida, dice llevad mi yugo sobre vosotros. Quiere decir que Jesús está ofreciendo su yugo, y ese yugo nos ofrece descanso. Dice lleven mi yugo. Eso nos indica que podemos tener comunión con Dios, con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, para sus discípulos, le dice: carguen mi yugo. Van a cargar mi yugo, porque mi yugo va a ser ligera, va a ser y como dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se fijan? Jesús estaba ofreciendo un yugo diferente que los que ofrecían los fariseos y los escribas y los saduceos, los romanos. Jesús vino precisamente para causar una revolución espiritual. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día, está causando revolución en el mundo y causa revolución en nuestro corazón. Porque cuando comenzamos a entender los principios de Dios, los principios de Cristo, entonces como que sucede algo en nuestro interior y comenzamos a tomar decisiones claras. Entonces nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo su yugo y está en algo posesivo. Dice mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí, en este versículo, si ustedes recuerdan que Jesús era hijo de José, y José era carpintero, ¿cierto? Y seguramente el Señor Jesús en su adolescencia, en su parte de su juventud, pues le ayudó a su papá a construir mesas, sillas y también yugos. Porque era un negocio, era lo que necesitaba la gente, las personas, acerca de la agricultura. Seguramente el Señor Jesús construyó o hizo los yugos en la carpintería, y él sabe exactamente lo que conlleva y lo que significa un yugo. Y luego dice ahí en su Biblia: aprended de mí. Aquí encontramos el tercer mandato, que concuerda con la interpretación de lo anterior, ¿sí? El discípulo es un aprendiz,
uno que aprende del ejemplo y las enseñanzas de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro inmediato? Él es nuestro maestro inmediato. Él es el que nos instruye, Él es el que nos enseña la palabra. Y Él dice, carga mi yugo, carga mi yugo. Pero ahorita vamos a ver algo interesante en esta parte. El yugo de Cristo no solo es impuesto por Él mismo, sino que es compartido por Él. ¿Sí? Es compartido por Él. Se dice, los expertos en este tema, que el buey de mucha edad y que ya aprendió a trabajar y cargar el yugo, enyugan con un buey joven que todavía no sabe qué se trata en la vida, no sabe que nació para trabajar en el campo. Entonces enyugan un buey maduro y un buey joven, tierno, que no sabe nada. Y el buey mayor, adulto, es el que lo controla y lo guía y lo enseña cuál es su propósito y su asignación en la vida. Entonces el buey joven aprende al lado de un buey adulto. Ahora fíjese bien la comparación con la metáfora. El Señor Jesús nos ofrece un yugo. Dice cargad mi yugo, dice mi yugo. Lo que significa es que el Señor Jesús dice, tú te vas a enyugar conmigo y vas a caminar conmigo y te voy a enseñar cómo vivir la vida cristiana, cómo mejorar tu relación con el Padre, cómo vivir una vida que agrada a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces nos conviene cargar el yugo de Cristo juntamente con Él. Nos conviene llevar el yugo juntamente con Él. Porque nosotros somos los ignorantes, somos los que no sabemos nada. Y el Señor Jesús es nuestro hermano mayor, el que sabe todas las cosas y nosotros podemos aprender de Él. Entonces usted no debe de rechazar ese yugo, aceptarlo y decir, sí Señor, yo quiero cargar el yugo, yo quiero cargar tu yugo, yo quiero enyugarme contigo, Señor, yo quiero caminar a tu lado, aprender de ti, aprender la vida cristiana, aprender cómo comunicarme con el Padre. El Señor Jesús fue un experto en la oración y la comunión con su Padre. Por eso los discípulos dijeron, enséñanos a orar, enséñanos, porque cuando oras cambian las cosas y nosotros no podemos, no sabemos. Enséñanos, por favor. Ahora, Lamentaciones 3:27, miren lo que dice. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Otra vez. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Se fija? ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice de esa manera? ¿Por qué la Biblia dice que el yugo es importante que el hombre lo carga desde su juventud? Porque en la juventud es donde el ser humano se descarría. Porque en la juventud es donde dice, ahora voy a descubrir el mundo y voy a hacer lo que yo quiero. Porque cuando fui niño todo me prohibieron, ahora ya soy adulto, ya soy medio adulto y puedo hacer lo que yo quiera. Pero la Biblia dice que el yugo de Dios es bueno, que desde la juventud se enyugue con Dios. Entonces significa que no es malo que aconsejemos los jóvenes, no es malo que aconsejemos los adolescentes, no es malo que traigamos los niños a la iglesia y que tengan su clase con su maestro. Entonces no es malo, estamos haciendo algo para el beneficio de ese niño y que finalmente para el bien de la sociedad. Si en la iglesia construimos buenos adolescentes y jóvenes, allá en el mundo vamos a tener gente adulta, buenos, con propósitos y de provecho. ¿Por qué cree que hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué cree que hay gente maldosa en el mundo? Los padres nunca se preocuparon por ellos. Los padres nunca se preocuparon de instruirles o por lo menos enseñarles buenos modales. Ahora vamos a ver las bendiciones de llevar el yugo.
las bendiciones de llevar el yugo. Hay 3 razones por las cuales nos conviene aprender de él. Y en primer lugar, vamos a aprender del carácter de Jesús. El carácter de Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es el carácter de Jesús. En primer lugar, nos conviene cargar ese yugo con Cristo, porque de ahí vamos a aprender de su carácter. Ahí vamos a aprender de él. Los niños, los jóvenes, incluyendo la gente adulta, aprenden o aprendemos las cosas a veces, y la mayor parte, por modelación. Los niños aprenden por modelación, imitan a su papá, imitan a su padre, imitan a un héroe, imitan a una persona, aprenden imitando lo que es la gente. Entonces nosotros, como discípulos de Cristo, podemos aprender por imitación. El que está a un lado con nosotros, el que está cargando el yugo con nosotros. Y dice Jesús, en primer lugar, cuando se yugan conmigo, van a aprender que soy manso y soy humilde de corazón. Lo que le falta precisamente a la sociedad, lo que le falta precisamente a la gente, lo que le falta precisamente la humanidad, no tienen mansedumbre y no tienen humildad. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí o no? Pero nosotros como discípulos de Cristo, porque es un aprendizaje cargar el yugo de Cristo, y estamos aprendiendo del carácter de Jesús. Por eso dice Mateo capítulo 5, versículo 3, versículo 4 y versículo 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí viene lo interesante: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? ¿Qué van a recibir los mansos? ¿No están viendo ahí? La tierra por heredad, ¿sí? Bienaventurados los mansos, porque Jesús es manso y nosotros estamos aprendiendo de su mansedumbre. Jesús en vida demostró estas características o estas cualidades o este carácter. Si tú quieres aprender más del carácter de Jesús, sigue leyendo la Biblia y vas a encontrar. Número dos, dice que hallaremos descanso. Está en el mismo versículo 29. Hallaremos descanso para vuestras almas. Entonces el Señor te promete paz y tranquilidad en el corazón. Para ti como seguidor de Cristo es el resultado del descanso espiritual. Cuando tú caminas con Cristo y sientes que estás caminando con Dios y le agradas, vas a tener paz en tu corazón, tranquilidad en tu corazón, y vas a sentir como algo que está pasando en tu interior. Por eso dice Juan capítulo 14, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se fijan? La segunda cosa que tú vas a aprender cuando te enyugues con Cristo es que vas a tener y vas a hallar descanso para tu alma, paz para tu alma. Es lo que le hace falta a las naciones del mundo. No tienen paz, no tienen tranquilidad y quieren meterse en conflicto con otras naciones, con otros presidentes, y nomás hablan mal de ellos y luego se pone y dicen también y se oye por todo el mundo. Y ahí comienza la guerra, ahí comienzan los conflictos, porque no tienen paz, necesitan paz. Pero sin embargo, nosotros como discípulos de Cristo vamos a buscar esa paz, y por defecto o como resultado, si tú caminas con Cristo enyugado con Él, vas a tener paz, tranquilidad y descanso en medio de las situaciones difíciles de tu vida. Tercera cosa, dice ahí en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo
es fácil y ligera mi carga. ¿Se fijan? Es ligera la carga y el yugo de Cristo. No así la religión, no así lo que los fariseos habían escrito. Y las demandas de Jesús probablemente no son tan livianas, pero son justas y soportables. Y ahí nos provee la fortaleza espiritual para poder cumplir las demandas de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se fijan? Ese es el yugo de Dios. Ese es el yugo de Cristo. Son los mandamientos de Dios, la doctrina que tenemos aquí en la Biblia. Y dicen no son gravosos, quiere decir que no son pesadas. No nos vamos a lamentar. No vamos a decir, no, pues ya no quiero más. Por esa razón, los mandamientos no son gravosos. En el original de este versículo dice fácil. Fácil, quiere decir que es bueno y bondadoso. ¿Ok? Otra cosa importante que tenemos que aprender acerca del yugo de Cristo hacia nosotros es que el yugo está ajustado a nuestro cuello de modo que no puede producir molestias. Muchas ocasiones cuando se manda fabricar un yugo, el carpintero tiene que conocer al buey para ver lo grosor de su cuello y de esa manera construir un yugo exactamente a su medida. El yugo de Cristo, hermanos, el yugo de Dios que nos ofrece está exactamente a tu medida. Amén. A tu medida. No te va a lastimar, no te va a causar problemas porque va a estar a la medida. Y ese yugo es ligera, es liviano, no es aplastante, sino es algo que vas a caminar con Cristo sonriendo, vas a caminar con Cristo feliz, vas a caminar con Cristo todos los días con felicidad en tu corazón. Y hay otra cosa importante que tenemos que aprender acerca del yugo de Cristo. Cuando está Jesús a nuestro lado, Él carga el mayor peso y nosotros solamente estamos acompañando. ¿Se fija? Eso es lo interesante de esto. Jesús mismo lleva la mayor parte de la carga y nosotros solamente seguimos. Le hago una pregunta. ¿Quieres seguir viviendo sin el yugo de Dios? ¿Quieres seguir viviendo en tus propios pensamientos, en tus propias decisiones y caminos? ¿O quieres a esta altura de tu vida decir, Señor, yo creo que he caminado libre, independiente y no he estado sujeto a nada? Porque el yugo te sujeta y te pone límites. Y el ser humano le gusta vivir sin límites, le gusta vivir sin normas, sin ley. La humanidad, si no hubiera constitución política, está feliz, ¿sí? Si no hubiera reglamento de conducir, está bien. No hay problema, pues las calles nos van a convertir en pistas. Pero el mundo está regulado por leyes y normas. Y la pregunta nuevamente es esta: ¿quieres seguir viviendo sin el yugo de Dios en tus propios pensamientos, en tus propias decisiones y en tus propios caminos? Tan solo recordemos las bendiciones que trae estar enyugado con Cristo. Ese yugo nos va a poner límites, pero no es para hacernos la vida imposible, no es gravoso, sino porque Dios le interesa nuestra integridad y que no nos pase nada. El yugo nos va a proporcionar instrucción y enseñanza, porque vamos a aprender al lado de él. El yugo nos mantiene en disciplina. La palabra discípulo, la raíz, la etimología de la palabra discípulo es disciplina. Entonces el yugo nos va a proporcionar disciplina. Vamos a aprender a ser disciplinados en la vida. Último, el yugo
de Cristo va a estar ajustado a tu cuello sin que te causen molestias. Qué bendición, ¿no lo creen? ¿Se puede poner de pie conmigo? Y le puede agradecer al Señor. Le voy a leer, por último, esta Biblia. Se llama Peshitta. Y dice de esta manera, el mismo pasaje que leímos, dice, escuchen con atención: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Esto a mí me gusta mucho, lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser cristiano. Y les comento personalmente, cuando tenía 16 años, el Señor me alcanzó en esa edad, en mi adolescencia, y a estas alturas yo no tengo ninguna queja de haber conocido a Cristo a esa edad. No tengo ninguna queja. Dios ha estado conmigo, Dios ha estado en mi vida, Él me ha respaldado en muchas cosas, y no me arrepiento para nada de que Cristo ha llegado en mi vida. Ha sido maravilloso, porque probablemente, no sé, si Jesús no hubiera llegado a mi vida, no sé si esté aquí, y menos con ustedes. Pero mi vida cristiana, mi entrega con Cristo, cargar el yugo de Jesús, ha sido maravilloso. No tengo queja, y tampoco a usted le puedo decir: hermano, es que ser cristiano es muy feo y es difícil. Entonces, por eso dicen Lamentaciones: es bueno que el hombre, que desde su juventud cargue el yugo de Dios. Y los jóvenes, cuando desde su juventud aprenden a caminar con Cristo, cargar el yugo, eso les va a traer grandes recompensas, grandes resultados, maravillosas cosas que no se van a repetir. Hay muchos jóvenes, hay muchos niños que en nuestra historia de nuestra vida, en el proceso de nuestra vida, hemos instruido niños, adolescentes, jóvenes. Ahora muchos de ellos son maestros, son levitas, son músicos, directores de alabanza, son pastores, y uno dice: qué maravilloso, mira nomás, ahí está mi trabajo, ahí está mi granito de arena. Levanta su mano conmigo, dilo así, repite conmigo: Padre Santo, muchas gracias por el yugo que tú me hablas. En este día yo decido someterme bajo ese yugo, bajo esa autoridad, porque me conviene, porque trae descanso a mi alma. Gracias, Padre. Señor Jesús, yo quiero caminar contigo. Quiero que pongas tu yugo sobre mí, porque voy a aprender mucho de ti, de tu carácter. Muchas gracias, porque ese yugo, el peso de ese yugo, lo vas a cargar, y yo solamente voy a estar allí caminando contigo. Gracias, Padre. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas, y por eso me enseñas todo esto. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Y digan todos conmigo: amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte.